Puedan escucharla en vivo. Bien, bueno, bienvenidos a la primera clase del curso de cirugía pediátrica, del capítulo de cirugía pediátrica del curso de cirugía 1 del 9º ciclo de la UPAO. Yo soy el doctor Vladimir Velázquez Huarcaya, cirujano pediatra del Hospital Belén. Esta primera unidad tiene como objetivos hablar de la historia clínica en cirugía pediátrica, obviamente respetando los principios bioéticos, a participar activamente en la atención inmediata del recién nacido. Vamos a hacer un poco de memoria o de recordar un poco cómo era la época antes de la pandemia. Ustedes por grupos iban al Hospital Belén o al Lazarte y se presentaban con el doctor Namó, con el doctor Paco, con el doctor Velázquez. Y el primer día lo que hacíamos era asignarles un paciente para realizar su historia clínica. La historia clínica es algo muy importante y todos los semestres nos hacen hacer historia clínica cuando somos estudiantes. Y cuando ya comenzamos la vida laboral, nos damos cuenta de toda la implicancia que hay en ese documento médico legal. Por eso es la importancia de hablar de eso hoy día. Luego, si había suerte entre comillas, porque recuerden que las patologías del recién nacido generalmente son malformaciones congénitas, y las malformaciones congénitas no nacen todos los días. Entonces había grupos de rotación que podían ver una gastrosquisis, un onfalocele, una atresia esofágica, una hernia diafragmática, pero había grupos que no veían tampoco ningún paciente, o ya los veían operados, que no es lo mismo que verlos en el pre, ver la cirugía. Si bien es cierto, los alumnos en su mayoría no van a ser cirujanos, ¿no? Los cirujanos van a ser algunos nada más, pero ahí se despierta, en este curso de pregrado se despierta el interés, ¿no? del futuro cirujano. Entonces, había oportunidad de presenciar una cirugía y era muy, muy importante para ese alumno. Pero, como norma general, nosotros cuando nos formamos, nuestro título dice médico cirujano, o sea que todos tenemos que saber de cirugía, tanto de adultos como de niños. También lo que hacíamos era pasar visita, y cuando pasábamos la visita, lo que pasaba era que estábamos ahí con los residentes, los internos, los externos y los alumnos. Y el momento de la visita médica era una gran oportunidad de aprendizaje, se reforzaban conocimientos sobre algunos aspectos básicos de la fisiopatología de la enfermedad, se hacían preguntas sobre antibiótico-terapia, sobre hidratación, que es lo que más vamos a ver hoy día en esta clase, y es el objetivo principal de que aprendan a hidratar a un paciente, sobre todo cuando va a estar en ayuno, y algunos conceptos de hemoterapia. Lo que es apoyo nutricional y consideraciones anestésicas lo vamos a tocar, pero muy superficialmente, ya que estos dos temas son muy amplios para tratarlos en una exposición como esta. Necesitarían una exposición aparte. Lo que es anestesia, en el curso, en la rotación de anestesia, hay toda una clase sobre consideraciones del paciente pediátrico, así que no lo vamos a tratar mucho. Bueno, ¿qué es la historia clínica? La historia clínica es un documento médico legal. Recuerden eso siempre, porque el médico es una de las profesiones con más riesgo de demanda judicial, tanto por omisión o por negligencia. Entonces, el único sostén o la única defensa, digámoslo así, es lo que dice la historia clínica. O sea, debemos consignar los datos siempre. No solamente las historias son para personas enfermas, también pueden ser para personas sanas como controles prenatales, por ejemplo, ¿no? No quiere decir que esté enferma la señora, está haciendo su control. O un niño sano que viene a ver si crece bien su peso y su talla. En niños especialmente requiere tiempo, paciencia y pericia. No solamente en los niños, en todos, pero en los niños esto se ve mejor reflejado. Requiere algo de carisma con los niños, hay que ganarse su confianza para no asustarlos,
Es muy difícil actualmente con la mascarilla, con el mandil, con la careta. Es muy difícil, pero sí se puede con el tono de voz adecuado, con un, este, con una sensación de no estar apurado. Eso también le puede ganar la confianza con los niños. La estructura básicamente es la misma, solo cambian los contenidos y la forma de acceder a la información. Por ejemplo, en el caso de la cirugía pediátrica, la anamnesis suele ser indirecta. No preguntamos directamente a los niños, salvo que sean niños grandes. Grandes nosotros les decimos a los que tienen 6 años, 7 años, 8 años, porque como vemos recién nacidos, a ellos no les podemos preguntar nada, solamente los antecedentes. A los que sí les vamos a preguntar son a los cuidadores, que pueden ser las mamás, a veces son los papás, en menor medida, lo que lo traen a la consulta, o las abuelitas, o una empleada, una niñera, por ejemplo, que podría darnos datos, ¿no? Eso es una anamnesis indirecta. Recuerden que después de la anamnesis viene el examen clínico. Cuando uno ya ha hecho una buena anamnesis, el examen clínico se hace mucho más fácil porque puede ser localizado, ¿no? Focalizado. Si viene por dolor abdominal, probablemente vayamos especificando nuestro examen clínico. Por ejemplo, siempre, esta es una anotación que tienen que tener presente, que siempre tiene que estar presente o un familiar o otro personal como una enfermera o un personal técnico durante la evaluación de un paciente. Pero lo ideal es que esté el familiar o la mamá. Nunca pueden examinar a un niño ustedes solos. Es muy peligroso porque la personalidad de la madre o de los familiares puede hacer sospechar de cualquier abuso, por ejemplo. Entonces no lo deben hacer. Y no debe ser traumático, no deben pensar que ustedes son los únicos que van a examinar a este niño también lo van a examinar otros colegas, y si ustedes por el tiempo o por cualquier otro motivo deciden hacer su evaluación física muy rápido, así llore el niño, así no esté calmado, en la segunda evaluación va a ser mucho más difícil, ¿no? Por eso es que deben evitarlo. Hay que registrar los datos luego del examen. No es tan infrecuente que un paciente venga por una hernia inguinal derecha, lo examinen todo, digan a la señora que se va a operar, todo, se va el paciente del consultorio, y cuando van a anotar recién pueden no acordarse si era derecha o izquierda y están en esa duda. No, tienen que anotarlo inmediatamente, sobre todo en esos casos de bilateralidad. Puede haber catástrofes ahí en el tratamiento. Considerar el desarrollo mental, emociones y sentimientos. Siempre esto de acá se ve mayormente cuando uno da malas noticias sobre los pronósticos. Hay que hablar siempre con la verdad, pero hay que tener un tacto con los papás. En la cirugía pediátrica, el diagnóstico, del examen físico, pero la anamnesis, el examen físico vendría el diagnóstico. Es una parte de la cirugía pediátrica que nos permite hacer diagnóstico prenatal, por ecografía generalmente, y permite planear el tipo de parto. Aunque la mayoría de veces el diagnóstico va a ser postnatal en los recién nacidos. Por ejemplo, en los neonatos nos vamos a basar no en una anamnesis, sino más bien en los antecedentes y en el examen físico. Igual que en los lactantes, donde puede haber anamnesis indirecta con las madres. Los preescolares, los escolares y los adolescentes, ellos sí pueden decirnos directamente dónde les duele o qué sienten. Los exámenes complementarios nos ayudan cuando ya tenemos una sospecha de diagnóstico, ¿no? El examen complementario no precede a la sospecha de diagnóstico, tiene que ser después, porque muchas veces el examen ecográfico o tomográfico, cualquier otro, nos puede confundir si es que no hemos hecho una anamnesis adecuada en un examen físico. Pocas veces un examen como una radiografía o cualquier otro examen es suficiente para dar un diagnóstico. Generalmente no lo es. Y estos dichos, como que la clínica siempre es la que manda, se refiere a los exámenes, a la anamnesis y al examen físico. A veces no es necesario tomar ecografías para un cuadro que está claro que es una apendicitis, solamente cuando hay dudas. Hay exámenes para confirmar y para descartar. Un ejemplo clásico es la ecografía abdominal.
de un paciente con dolor abdominal, no vamos a confirmar a veces el diagnóstico de apendicitis, pero sí nos puede indicar que tiene, por ejemplo, un quiste de ovario en una niña puber. Ahora, estos exámenes comunes son los preoperatorios, ¿no? El hemograma, la hemoglobina, son los que pedimos para la cirugía. No van a dar ningún diagnóstico, solamente nos ayudan a saber en qué condiciones se va a operar este bebé. Si tiene una hemoglobina menor de 10, no se puede operar, por ejemplo, de forma electiva. Sí se podría operar de emergencia, pero tendrías que tener listo un paquete de glóbulos rojos para transfundirles si es que hay mucho sangrado durante la operación. Ahora, hay defectos, hay condiciones acompañantes. Por ejemplo, si el niño tiene algún problema respiratorio, se pedía antes una radiografía de tórax. Actualmente, en ese contexto, lo que hacemos es pedirle una prueba de COVID, ¿no? Hace un año hacíamos pruebas rápidas. Ahora ya sabemos que las pruebas rápidas son útiles y pedimos la antigénica o el hisopado. Le decimos hisopado, sale en 20 minutos. Es una prueba rápida, entre comillas, pero es mucho más específica, más del 95%. Si tiene síntomas y la antigénica sale negativa y nos parece que todavía podría ser COVID, le pedimos una molecular, ¿no? Y la molecular sí demora un par de días en salir. Pero igual, mientras sale la molecular, ya te tienes que proteger con todo el protocolo de... No quiere decir que no se van a tratar, simplemente que vas a tener mucho más cuidado al acercarte al paciente, nada más. Igual se puede programar una cirugía en un paciente COVID con las medidas adecuadas. En un paciente, por ejemplo, que tiene un soplo en la evaluación física, tienes que pedir un ecocardio y la evaluación por cardiología. En esta diapositiva lo que estamos viendo es la otra parte que pide el sílabus sobre una mención sobre la atención inmediata. La atención inmediata se refiere a las primeras 24 48 horas del recién nacido, donde se pueden diagnosticar algunas patologías, sobre todo las congénitas. En esta cruz verde significa que este paciente puede tener diagnóstico prenatal, o es posible en la mayoría de veces. Eso sucede en la gastrosquisis y el ofalocele, en la hernia diafragmática, en la atresia duodenal. Los signos ecográficos ya están establecidos y cuando se hable de cada uno de los temas, como será después, en las próximas presentaciones, van a resaltar eso. Y una vez que tiene el diagnóstico prenatal, lo que hay que hacer es, después del parto, confirmar el diagnóstico. Lo que sucede en la gastrosquisis y ofalocele es que se confirma durante el mismo parto, el nacimiento, simplemente por examen físico. Acá no hay que tomarle ningún examen. En la hernia diafragmática también se puede confirmar, pero acá le requerimos una radiografía. El distrés respiratorio, que es el síntoma inicial, puede ser durante el mismo nacimiento en las primeras 24 horas. Mientras más demore en presentarse el distrés respiratorio, por ejemplo, en una hernia diafragmática cuyo distrés respiratorio empieza a las 12 horas, tiene mucho mejor pronóstico de uno que se manifestó durante el parto. Si la hernia diafragmática produce distrés respiratorio en las 24 horas, tiene mucho mejor pronóstico que el que se complicó desde el inicio. Eso habla de una hipoplasia pulmonar más severa, de una hipertensión pulmonar más severa, y temas que vamos a ver cuando veamos hernia diafragmática. La atresia esofágica, en cambio, no se puede diagnosticar de forma prenatal. Solamente hay un tipo de atresia que se puede diagnosticar. Después vamos a ver que hay 5 tipos de atresia esofágica, y solamente el tipo 1 se puede diagnosticar prenatalmente. El síntoma inicial de la atresia es el babeo excesivo que aparece en las primeras 2 horas, que si no se detecta a tiempo, no se le toma en cuenta. El bebito incluso le pueden dar leche y esta leche va a regresar nada más porque el esófago está interrumpido, y se va a confirmar el diagnóstico al querer pasarle una sonda nasogástrica o orogástrica, perdón, hasta el estómago, y no va a pasar la sonda, pues se va a detener, y ese es el diagnóstico clínico. Después se le va a pedir una radiografía para ver si tiene fístula o no la tiene. Veremos eso mucho más completo en el tema. El ano imperforado o malformación anorrectal es una patología que no se puede diagnosticar de forma prenatal. Se tiene que esperar las primeras 24 horas para pedirle, en el caso del hombre, un examen de orina
Y en el caso de la niña, bastaría con el examen físico. La atresia duodenal sí se puede diagnosticar, hay una doble burbuja ecográfica prenatal que se puede confirmar después del nacimiento con una doble burbuja radiológica. La atresia duodenal, intestinal, perdón, es más o menos posible diagnosticarla. Estamos en el caso de una obstrucción intestinal. Sabemos que los síntomas de obstrucción intestinal es el vómito bilioso, la distensión abdominal y la ausencia de evacuaciones. Y eso se confirma con una radiografía. ¿No? En la radiografía vamos a ver niveles hidroaéreos, distensión de asas y ausencia de aire distal, ¿no? Ausencia de aire en la vía rectal. Esos tres hallazgos radiológicos confirman la obstrucción. Y la principal causa de obstrucción intestinal en el recién nacido es la atresia yeyuniliana o atresia intestinal. Es lo mismo. Esto puede demorarse 24 o 48 horas, o sea, ya no es tanto de atención inmediata. Y la última patología de la lista es la enterocolitis necrotizante. Es la única patología de todas estas que no es congénita, es una patología adquirida durante los primeros días de vida. Generalmente, tercer, cuarto día, el paciente suele tener un cambio en la tolerancia, ya no tolera la leche. Un bebito antes estuvo lactando su leche normal, fórmula o leche materna, generalmente fórmula. La leche materna protege contra la enterocolitis. Y aparece un cambio en el residuo con distensión, y si le tomas una radiografía, puedes ver una neumatosis. La neumatosis es el signo de la enterocolitis que hace el diagnóstico. Y el neumoperitoneo que dice acá ya es un signo de indicación quirúrgica de emergencia, recuerden eso. Muy bien, ahora en general, bueno, los neonatos con malformaciones tienen la mayor parte de los diagnósticos, salvo el NEC o el enterocolitis. Y es posible que una malformación traiga otras malformaciones, como el BACTRE, la asociación de anomalías vertebrales, anales, cardíacas, traqueosofágicas, renales y de extremidades por LIM. Entonces, ese es un ejemplo de que se tienen que buscar otras malformaciones. Y ahora, para el diagnóstico prenatal, es probable en gastroquisis encefalocele, hernia fleumática y atresia duodenal, poco probable en atresia yeyunilial y en atresia tipo 1, y no ayuda en ningún caso de atresia esofágica tipo 3 o ano imperforado o malformación. Ahora vamos a ver lo que es la hidratación en niños. La hidratación en niños o fluidoterapia que usamos nosotros es según la fórmula de Holiday. Holiday iguala la tasa metabólica diaria con los mililitros de agua que necesita un niño. Si un niño pesa de 3 a 10 kilos, su tasa metabólica es de 100 kilocalorías por kilo. Entonces, este bebito requiere 100 mililitros de agua por cada kilo. El bebé de 10 a 20 kilos requiere 50 kilocalorías por cada kilo por encima de 10. Y hereda las 1000 kilocalorías de los primeros 10 kilos. Porque 100 por 10 es 1000 y las hereda de los primeros 10. Igual, el mayor de 20 kilos requiere 20 kilocalorías por cada kilo encima de 20 kilos y hereda de los primeros 20 kilos los 1000 más los 500, 50 por 10, 500 del peso previo. Eso se ve mejor en este cuadro. En este cuadro, el peso del paciente determina cuánto del líquido le vamos a dar en 24 horas. Por ejemplo, si este bebito, el menor de 10 kilos pesa 5 kilos, solo se tiene que multiplicar 5 por 100, 500, y eso es lo que va a recibir en 24 horas. Igual el de 11 a 20, en el ejemplo, el doctor pone 16, esa es su diapositiva del doctor Paico, que nos ha prestado gentilmente, por si acaso, no es pirateo, es préstamo. En este caso, por los primeros 10 kilos recibe 1000, y por esos 6 kilos que le sobran, digamos, lleva 50 mililitros más por encima, entonces recibe 1300. Y a este paciente que pesa más de 20 kilos, que le ha puesto 31 kilos, le sobran 11 kilos, ¿no? 11 más 1500 de los dos anteriores. De acá 1000 y de acá 500. 1500 más 20 porque
kilo por día. Entonces este paciente recibe 11 por 20 más 1500, 1720 mililitros en un día. Sin embargo, en las indicaciones de la historia clínica, ustedes no pueden pasar 1300 en un día, ¿no? Tienen que pasar, la indicación tiene que ir en gotas por minuto. Entonces, lo que vamos a recordar es que el número de gotas es igual al volumen que vamos a pasar sobre el número de horas por 3. Entonces, si nosotros pasamos el líquido en 24 horas, nuestro número de horas siempre va a ser 24, si es en un día, y por 3 será 72, ¿cierto? Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí, en este caso, por ejemplo, 1720 entre 72, y nos sale ya el número de gotas. ¿Cuánto sale ahí? Pídenme, chicos, para sentirme acompañado. 23. 24 redondeando. Ajá. Entonces sale 24 gotas por minuto. Ahí. Ahí el pulso. Este sale 24 gotas. Pueden escribirle números normales o arábigos. Eso va a depender del hospital donde trabajen. O también lo pueden hacer en números romanos. Chao, chao, gracias. Generalmente en los hospitales de salud del Seguro Social se usan romanos. En el MINSA usamos solamente números arábigos, por las confusiones que a veces traen los romanos. Muy bien. En este caso, en el 1300, ¿cuántas gotas por minuto sería? Hay que dividir 1300 entre 72. ¿Cuánto sale, chicos? 18 redondeando. 18. 18, excelente. Y aquí, ¿cómo haríamos? 500 entre 72. 18 gotas por minuto. 7. Ya, 7. Ahora, acá viene el problema. Medir 7 gotas en un minuto, en un goteo, en un frasco que gotee 7 gotas por minuto, no es muy práctico, ¿no? Entonces, como regla general, cuando las gotas por minuto son menos de 15 gotas por minuto, o sea que tendría que caer una gota cada 4 segundos, 3 segundos, eso no es práctico. Lo que usamos es las microgotas. Hay un frasco llamado Volutrol que te da microgotas. Entonces, le damos ahí, no lo dividimos entre 62, sino solo entre 24. ¿Por qué? Porque una gota es igual a 3 microgotas, entonces se anula este 3. Entonces, en este caso no vamos a dividir 500 entre 72, sino 500 entre 24, para dar nuestro valor en microgotas. ¿Cuánto saldría ahí? 21. 21. 21. Entonces, esto sería 21 microgotas. O si no, escriben toda la palabra microgotas. ¿Ya? Es muy importante esto porque en los niños con peso pequeño, si le dan mucho volumen, el riesgo de edema pulmonar y muerte por eso está presente, así que hay que controlar mucho el volumen. Hasta aquí lo único que estamos haciendo es darle líquidos de mantenimiento, o sea, solo agua. El agua se puede dar de dos formas, con dextrosa al 5%, que viene en un frasco de agua destilada 1000, que es una solución sin electrolitos, no tiene osmolaridad, digamos, y la otra es el cloruro de sodio al 0.9%, que es la solución que también viene en frasco de 1000, que es la solución universal, digamos, ¿no? En adultos se usa mucho esta solución para hidratar y no hay ningún problema. Los adultos tienen suficiente reserva de glucosa para sostenerse por más de 24 horas o 12 horas, ¿no? 12, 24 horas que lo pongas con eso no va a pasar nada, salvo sea diabético. En cambio, el niño requiere glucosa, está en crecimiento, requiere aparte de sus necesidades calóricas, sus necesidades de crecimiento. Entonces, esto de acá, los niños no pueden recibir cloruro así nomás, salvo que estén en shock, ¿no? Tienen que recibir dextrosa al 5%, ¿ya? Como mantenimiento. Repito,
Salvo que estén en un estado muy complicado donde requieren bolos de volumen, ahí sí le pueden poner su cloruro de sodio. Salvo esa situación, tienen que procurar darles dextrosa al 5%. En algunos casos se puede usar también dextrosa al 10%, pero eso ya es otro tema de velocidad de infusión de glucosa que se va a ver en recién nacidos. Ese tema lo van a ver cuando vean pediatría. Muy bien. Entonces, otra forma de hidratar que también está presente y deben conocer es la forma usando superficie corporal. Primero vamos a hacer mención a los prematuros. Los prematuros requieren mucho más agua, entonces se le puede dar 120 mililitros por kilo. Y la fórmula de hidratación es la misma, se multiplica el peso, por ejemplo, este peso de 1500 gramos, o 1,5 kilos, lo están multiplicando por 120, acá lo multiplican por 100, ¿no? Como si fuera Holiday, pero la recomendación es 120, así le pueden poner el peso. Y esto hay que dividirlo entre 24 para conseguir micro gotas, no se pueden poner gotas por si acaso ahí. Igual en el nacido a término, aquí se están considerando 85 mililitros por kilo por día, pero no es una norma, no es un valor estático. Se tiene que clasificar según los días de vida y eso ya es otro tema. Pero como norma, como conocimiento general, 85 mililitros por kilo, si pesa 4 kilos le damos 240. Y esto lo vamos a dividir entre 24 y salen las microgotas. En el lactante menor de 3 meses, acá le da 120 mililitros, ese sí es un valor estático, y se multiplica y sale 720. Y todos los valores se dividen entre 24, ¿no? Y para que nos dé las microgotas por minuto. Así lo tienen que realizar en cada caso clínico, porque en los casos clínicos que vamos a revisar en los 8 temas, bueno, en los 7 temas, que el último tema no tiene hidratación, les vamos a revisar, bueno, con el doctor Pai, con el doctor Namut. Normalmente lo que hacemos es revisar primero la anamnesis y el examen físico, si está correcto, si se utilizan términos adecuados, como es una historia ya entregada prácticamente, no hacen una entrevista, bueno, es un trabajo indirecto. Luego vemos la hidratación, luego el mapa conceptual de ciencias básicas, el de ciencias clínicas y el de salud pública. Esos 4 puntos tienen que reforzarlos bien. Entonces, cuando vean un prematuro a término y un lactante menor de 3 meses, entre 24 y se clasifica en microgotas, recuerden. Ok. Ahora, ¿cómo es esto de la superficie corporal? Hay que saber que la fórmula de superficie corporal es el peso por 4 más 7 sobre el peso más 90. Y ahí se calcula en metros cuadrados. Por ejemplo, en el ejemplo que es de 14 kilos, está multiplicando y le sale 0.6. El requerimiento para superficie corporal de un niño menor de 3 meses mayor de 3 meses, perdón, es entre 1800 y 2000. Ese es mantenimiento, nada más. Si está deshidratado, el valor es mayor. Pero aquí estamos hablando solo de mantenimiento. Entonces, a este paciente le van a dar 1800. Ya tienes que escoger qué valor le vas a dar. Y luego multiplicarlo por tu superficie corporal. Y sale 1080. Este 1080 lo dividimos entre 72, ¿no? Porque es un niño ya más grande. ¿Cuánto sale el goteo? ¿15? ¿Cómo? 15 exacto. 7. 15 gotas por minuto. Ah, perdón, 15. Ya, 15 gotas por minuto. 15, ya está. ¿Y cuál es la diferencia entonces en dar Holiday y dar superficie corporal? La mayoría de pacientes que no tienen morbilidad, que no tienen cardiopatía, nefropatía, o no están en un estado séptico o en una UCI, se hidratan muy bien con fórmula de Holiday. La fórmula de superficie corporal se usa más en los pacientes críticos que tienen alguna morbilidad y hay que protegerlos de una sobrehidratación. Por ejemplo, este paciente de 14 kilos, si lo hidratáramos con nuestra fórmula de Holiday, ¿qué volumen le daríamos?
¿Cuánto saldría por Holiday? 1200. 1200. Ya, Holiday le da más volumen que los 1080 que le sale a este paciente con superficie corporal. Sin embargo, si tú coges el mayor valor, el del 2000, y lo multiplicas por 0.6, ¿cuánto te sale? 1200. 1200. O sea, el máximo valor lo iguala a Holiday. Si es un paciente que viene por una apendicitis y está sin ninguna otra morbilidad, lo correcto o lo recomendable es usar Holiday porque te ahorras tiempo, te ahorras problemas. Si tienes un paciente en una unidad de cuidados intensivos con que le estás controlando la diuresis, que ayer no orinó bien, que su balance está medio positivo o negativo y quieres restringirle un poco el volumen, tu necesidad es la de usar una fórmula de superficie corporal. Ahora, hasta ahora solamente hemos hablado del volumen de agua, ¿no? En la forma de destroza al 100%, al 5% en agua destilada. Vamos a hablar primero con 1000. Y los casos ya van a ver que después esto se... Después vamos a ver que eso se puede bajar a 100 mililitros. Pero normalmente empezamos trabajando con 1000 para que sea más. Pero a esto le debemos agregar tanto nuestro sodio en forma de cloruro de sodio al 20% y también nuestro potasio en forma de cloruro de potasio al 20%. Entonces, algunas cosas a considerar. El sodio se da de 3 a 4 mil equivalentes por kilo por día. Y generalmente se coge el mayor valor de sodio porque la recomendación es que nuestra solución, perdón, tiene que tener la mayor osmolaridad posible para que se pueda pasar por vía periférica y que no sea hiposmolar. Entonces nosotros lo que recomendamos es trabajar con 4. Por ejemplo, en este ejemplo, si un niño pesa 15 kilos y le vamos a dar 4.000 equivalentes por kilo, tendrá que recibir 15 por 4, 60.000 equivalentes. Pero eso de ahí no lo vamos a escribir acá, ¿no? 60.000 equivalentes, no. Tenemos que saber esta regla. En 1 mililitro de cloruro de sodio, así viene la ampolla, cloruro de sodio al 20%. Esta ampolla trae 20 mililitros por si acaso. En 1 mililitro trae 3.4 mil equivalentes de sodio. Entonces, si yo necesito 60.000 equivalentes, puedo hacer dos formas. Una es con la regla de 3 simples, ¿no? Si en 1 mililitro hay 3.4, en 60.000 equivalentes. Si yo necesito 60.000 equivalentes, ¿cuántos mililitros voy a necesitar? Una la regla de 3. Y lo otro es dividiéndolo de frente, ¿no? Dices, yo necesito 60.000 equivalentes, pero en 1 mililitro hay 3.4, entonces lo divido entre 3.4. Y también te sale 17.6. Eso es lo que necesitas de cloruro de sodio por día. Por día. Entonces, esos 17 no se escriben acá. A veces los alumnos se equivocan ahí y escriben esto acá. No, eso no es así. Está mal. ¿Qué hay que hacer? Primero hay que calcular el volumen de líquidos que necesita este niño de 15 kilos. Vamos a usar Holiday, ¿ya? De 15 kilos, ¿cuánto volumen necesitaría? Volumen de líquidos. 1250. 1250. ¿No? Entonces nuestro razonamiento es, si tiene 17.6 en un día, para 1250, para el volumen total de líquidos, necesita 17.6. Para 1250, pero para esta solución que estoy preparando, solo con 1000, ¿cuántos mililitros necesito? Yo también son mililitros. Mililitros también son mililitros. Pues ahí le sale. ¿Cuánto le saldrá?
14 mililitros. 14. 14, doctor. Listo, 14. Esos 14 sí se escriben acá. 14 mililitros. Y ya cubrieron el requerimiento diario de sodio. Ahora vamos a ver con el potasio. Es lo mismo, pero el potasio es un poco cardiotóxico, le tenemos un poco de respeto al potasio, entonces no trabajamos con el valor máximo, sino hay una tendencia a trabajar con el valor mínimo. Y vamos a anular esto un poco y vamos a trabajar con el ejemplo, con el mismo ejemplo, ya de los 15 kilos. Entonces le vamos a dar a 15 kilos 2 equivalentes por kilo. Entonces nos va a salir 30, ¿no? Podemos hacer la regla de 3 simples o dividir. Si en 1 mililitro de potasio hay 2.7, y este es un conocimiento que ya tienen que saber, y la ampolla de potasio tiene el cloruro de potasio al 20% y trae 10 mililitros. No trae 20, trae 10 nada más. Esto lo podemos dividir de frente entre 2.7. Nos sale cuántos milequivalentes necesitamos, perdón, mililitros por día. Acá le sale el doctor 11.3. Le sale lo mismo porque los datos son diferentes, pero sale lo mismo. Pero cuando yo hago la división, me sale otro, me sale 11.1. No sé por qué. Vamos a trabajar con 11, ¿ya? 11 mililitros. Pero estos 11 mililitros, ¿los puedo escribir acá de frente? ¿Qué dicen? ¿Sí? No, pues está mal, ¿no? Ese es un error también que pueden tener. Los 11 mililitros son para los 1250, que es el requerimiento en 24 horas. Yo estoy preparando mi solución con 1000 nada más. Entonces lo que tengo que hacer es, para 1000, ¿cuántos mililitros le corresponde? Entonces, 11 por 1000 entre 1250. 8.8. O si lo redondeo a 9, ¿no? Entonces le pongo acá 9. ¿Por qué lo redondeo? Porque cuando yo escribo acá 8.8, la persona que va a preparar esta solución no somos nosotros, es enfermería. Y enfermería a 8.8 igual lo va a redondear, porque en las jeringas de preparación es muy difícil cumplir esa indicación. ¿Sí? Lo redondeamos mejor para hacerle más fácil el trabajo. Y no va a haber ninguna consecuencia por 0.2. Ya preparamos nuestra fórmula de mantenimiento. Ahora, ¿qué nos falta? El goteo. Entonces, ¿quién me dice el goteo? 1250 entre 72. 17.3. 17. 17, ¿no? Vamos a darles números. 17 gotas por minuto. Y aquí hemos preparado una solución que recubre su requerimiento de sodio, de potasio y requerimientos de agua. Y le vamos a pasar a 17 gotas. Obviamente, un solo frasco no le va a durar para 24 horas. General, como son 1250, cuando se acabe el frasco, van a preparar otro frasco y de ese frasco nuevo, solo se van a pasar 250 a esta velocidad de goteo. ¿Alguna pregunta sobre esto? Algunos datos adicionales. Cuando cuando calculamos nuestro requerimiento de sodio, el valor siempre va a estar entre 10 y 20. Y el de potasio, el valor va a estar entre 5 y 10. Entonces, ocurre que alguien se dio cuenta de esto y dijo, bueno, yo a todos los niños les voy a poner una destroza 5, una agua destilada 1000, y acá en cloruro de sodio le voy a poner solo 15, o sea, el valor de la mitad. No me sale la letra ya. Y el cloruro de potasio le voy a poner la mitad. Bien, 7.5. O sea, esa fórmula de 1000 con 15 con 7.5 se conoce como destroza al tercio. Y en algunos libros antiguos van a leerlo así.
destroza el tercio, porque trae un tercio de la osmolaridad del plasma. Si un servicio de urgencias tiene muchos pacientes para ponerlos en NPO y ponerles una hidratación de mantenimiento, porque están vomitando, porque cualquier otra cosa, demoraría mucho calcularles a todos los electrolitos y el volumen de agua. No, el volumen de agua es rápido, los electrolitos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el pediatra o la persona que está encargada puede usar esta solución como escape a hacer todo este cálculo en algunas condiciones, ¿no? Ustedes lo van a ver cuando hagan su internado, cuando hagan sus prácticas hospitalarias, cuando volvamos a la normalidad, ojalá que pronto, van a ver esta fórmula de estos tercio. La van a ver y van a acordarse de esta clase. Pero ustedes ya saben de dónde vienen esos 15 mililitros, de dónde vienen esos 7.5 mililitros, y saben que están dentro del rango normal del requerimiento de sodio y de potasio. Y si el niño no tiene ninguna otra patología, no le va a afectar y lo van a hidratar bien. Lo ideal siempre va a ser calcularle su requerimiento por cada niño que venga. Solo se justifica cuando no lo pueden hacer. ¿Alguna pregunta, chicos? Muy bien, gracias. Avancemos. Ahora, sobre lo que es el apoyo nutricional, vamos a notar que la cirugía en sí es un evento crítico que va a causar lipólisis, aumento de los ácidos grasos, va a liberar cetonas, que es combustible para el cerebro. Además de la reparación tisular, el bebé requiere su mismo requerimiento calórico, y eso lo va a obtener tanto de los músculos por glicólisis y del mismo hígado por una gluconeogénesis, ¿ya? Recordemos que el cerebro solamente se alimenta de glucosa, no hay otra cosa que alimente el cerebro, entonces va a consumir las proteínas y va a producir productos de degradación como la urea. También tenemos que alimentar al riñón y a los glóbulos blancos, porque el riñón va a limpiar esa urea y los glóbulos blancos van a comenzar el proceso reparador por las proteínas inflamatorias. Todo este proceso se denomina catabolismo, es el consumo neto de proteínas y aminoácidos para fabricar glucosa, ¿no? Ahora, hablaremos de la nutrición enteral, que se refiere a los pacientes críticos que tienen una sonda nasogástrica o nasoyeyunal, y por esa sonda se le alimenta con una solución que contenga proteínas, aminoácidos y lípidos. La nutrición enteral no es para todos los pacientes, no se justifica, por ejemplo, en un paciente con una apendicitis que va a estar en 24 horas de ayuno y al otro día va a comer o tomar líquidos. Esto no se refiere a esos pacientes, sino a los que están mucho más graves y necesitan un soporte nutricional. Lo mejor es que si el paciente tiene un tracto gastrointestinal funcional, reciba nutrición enteral. Pero la mayoría de nuestros pacientes no lo tienen y no es común que usemos este tipo de nutrición. Lo más común es la nutrición parenteral total, que va directamente al torrente sanguíneo a través de una vía central, una vena yugular canalizada. Se le pasan ahí aminoácidos, lípidos, con ácidos grasos, y destroza al 10%. Esa nutrición parenteral es necesaria, sobre todo si un paciente va a estar, antes el protocolo decía más de 7 días y ahora lo han bajado a 5 días. Si una persona no va a recibir alimentos en 5 días por una cirugía, debe tener o debe darle nutrición parenteral total. También esta nutrición está asociada a complicaciones. Ese catéter que va a la vía central se puede infectar, se puede obstruir, pero estos riesgos superan al beneficio de tener un soporte nutricional. Algunos conceptos de antibiótico terapia que ustedes ya deben conocer. En cirugía, el antibiótico profilaxis se refiere a evitar que la herida se infecte. Sobre todo se realiza en procedimientos selectivos, tanto hernias inguinales, cirugías de frenillos, de circuncisiones. Eso es lo más común en cirugía pediátrica. Cuando usamos antibióticos hay que usar
de forma racional, ¿no? Esa frase del uso racional de antibióticos lo usamos mucho porque para prevenir las resistencias bacterianas, que ya sabemos que existen y es una amenaza. Contra gram positivo, lo que más usamos nosotros es la oxacilina y la vancomicina. Esto usamos más en celulitis, en infecciones de piel y tejidos blandos, que vienen a la emergencia o a la consulta, que terminan en drenajes de abscesos o complicaciones pueden ser potencialmente más graves, ¿no? Como fascitis, ¿no? La terapia inicial es oxacilina endovenosa. Si responde bien, se pasa a dicloxacilina por vía oral y se puede dar de alta. Si no responde, o si es que el cultivo sale positivo a estafilococos, se debe usar vancomicina. Es más específica para estafilococo. Los gram negativos, por ejemplo, en las apendicitis, que es lo que más vemos, usamos la asociación para cubrir gram negativos y anaerobios, ¿no? Una asociación de ceftriaxona con metronidazol es muy común y lo van a ver en los casos siguientes cuando revisen. Y la micacina cuando hay alergia a ceftriaxona o hay alguna alergia cruzada a los metalactámicos. Y la clindamicina como alternativa al metronidazol cuando el metronidazol produce muchas náuseas y vómitos en algunos pacientes. Si es un paciente que ya se fue de alta y regresa por un absceso residual, ya no podemos usar los antibióticos de primera línea. Lo que generalmente usamos es imipenem o meropenem, que cubre anaerobios, gram negativos y gram positivos. Algo de consideraciones anestésicas. Cuando vamos a operar a un paciente, lo que nos va a definir la clasificación ASA es si está sano o si es una emergencia. Acá hay algunos ejemplos que pone el ASCRA. Por ejemplo, en un ASA 1 es un paciente normal y sano que se va a operar y no tiene ninguna enfermedad concomitante. Por ejemplo, una cirugía de una hernia, ¿no? Sin antecedentes. Ese es un ASA 1. Pero si ese mismo paciente tiene una hernia y se va a operar y tiene un asma, pero esa asma está controlada, o es un Down, es un paciente con Down, o una vía aérea que puede tener algún problema, como estos que describen acá, es un ASA 2. Se va a operar de todas maneras, pero esto lo clasifica como de un mayor riesgo. Un ASA 3 es cuando ya esta enfermedad no está controlada. Como esta asma que estuvo controlada, no, esta no. Está en crisis asmática o tiene algún problema de los que dicen acá. También hay otros más, ¿no? Por ejemplo, cardiopatía, ¿no? Pero sí se va a operar, es un ASA 3. Un ASA 4 es el que entra como una amenaza para la vida. Por ejemplo, este paciente, ¿no? Está un accidente de auto con una presión intracraneal elevada, con un estado de coma de Glasgow de 7 y signos vitales estables. Este paciente tiene que operarse probablemente tenga una hemorragia intercerebral, ¿no? Que lo vaya a drenar. Entonces, este paciente, si no se opera, se va a morir. Entonces, tiene que operar igual, ¿no? El 5 es cuando el paciente probablemente no sobreviva a la cirugía, pero tampoco se va a sobrevivir sin ella. Si tiene un cuerpo extraño en la vía aérea superior, solo tiene 4 minutos para que le saquen ese cuerpo extraño, ¿no? Y está encima recibiendo RCP. Este paciente tiene que operarse, pero es un ASA 5. Probablemente también durante la cirugía fallezca. El ASA 6 es un paciente que ya está en muerte cerebral, que solamente se le van a extraer los órganos para donación, y la E se anota en cada una cuando hay una situación de emergencia. Bueno, eso era todo lo que quería hablar hoy día. Disculpen que los haya hecho esperar, pero estamos combinando acá con la docencia y la actividad hospitalaria. No sé si ha quedado alguna duda sobre los temas tratados, que podríamos aclararlo, o damos por concluida la clase. Hay mensajes por el chat. Dice, puede repetir, pero no sé qué cosa. ¿No? Burga Ramos, ¿está? Sí, doctor, le ¿A qué te referías? a las 10:30 envié un mensaje porque había una partecita del sodio que no había comprendido muy bien y le, le había escrito si podía. Pero sí lo entendí después. Ah, ya, listo.
Gracias. Ya, entonces no hay más preguntas. Les agradezco, chicos, la paciencia. Pueden reunirse ya con sus docentes a discutir su caso clínico. Voy a cerrar la sesión. Mi grupo, por favor, se vuelve a conectar en 15 minutos para hablar del caso clínico. Gracias, doctor. Listo, doctor. Listo, doctor. Gracias. Doctor.